mayor a de 2 años, porque los intereses por 2 años se les extiende el privilegio. O sea, los quirografarios sería cuando se le adeuda al trabajador concepto por más de 2 años. Y eso genera intereses. Entonces, los intereses que se devengan del 24º mes en adelante, eso ya pasan a ser quirografarios. Esos son los acreedores laborales quirografarios. Gracias, profe. Sí. ¿Qué otra duda vamos teniendo? Bueno, aquí me pregunta Valeria Santi si puedo explicar qué es la homologación y qué significa. Para que ustedes entiendan, el proceso del concurso preventivo es un proceso en el cual lo que trata de hacer es aquellos sujetos que están en problemas económicos financieros, traten a través de este proceso de lograr un acuerdo con sus acreedores de la forma de pago que pueda realizar el deudor, que esa propuesta sea aceptada a los efectos de que con posterioridad ese deudor pueda hacer frente a esa propuesta aceptada por la mayoría establecida por la ley. La homologación es una resolución que dicta el juez donde cumplidos los determinados requisitos establecidos por la ley, o sea, la mayoría establecida, la doble mayoría establecida por la ley, y que esa doble mayoría el deudor haya logrado obtener, el juez debe dictar una resolución, o sea, la homologación es el dictado de la resolución por parte del juez, donde pone, no quiero homologa, digamos, no quiero decir la misma palabra, donde resuelve hacer lugar a la aceptación de la propuesta de los deudores respecto de la forma de pago que va a realizar el deudor hacia los acreedores. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Esa es la homologación. Sería una parte fundamental de este proceso de concurso preventivo que pasaría a ser exitoso, ya que el deudor logra un acuerdo con sus acreedores para poder pagar su deuda determinada a la fecha de presentación en concurso. Y después esta homologación tiene efectos importantísimos. Uno de los primeros efectos es que ese acuerdo homologado sobre la propuesta de pago se aplica a todos los acreedores de la categoría en la cual fue. ¿Qué significa? Que aquellos acreedores que no prestaron conformidad deben percibir sus acreencias de acuerdo a la propuesta aceptada. O sea que el primer efecto es que se aplica a la totalidad de los acreedores. Y el segundo efecto es que se produce una novación. ¿Qué es una novación? El cambio de una deuda por otra. La deuda que tenía ese acreedor en el concurso, al existir la homologación, se cambia por la nueva deuda que depende de la propuesta de pago que realizó. Ejemplo, yo soy el deudor concursado, Jorge Paganetti el concursado. Víctor Reale es uno de mis acreedores, como varios de todos ustedes que son acreedores. Mi propuesta de pago es: yo a Víctor le debía 1 millón de pesos como le debía a todos ustedes. Pero vamos al caso puntual para que tomen ustedes como ejemplo. Yo mi propuesta de pago es que le voy a pagar el 80% en 3 cuotas anuales. Entonces, ¿qué significa que esta innovación? Él cambia una deuda por otra. O sea, yo antes a Víctor le debía 1 millón de pesos. Una vez homologada ya no le debo 1 millón, voy a deberle 800.000 pesos. O sea, esa es la innovación, el cambio de una deuda por otra. Y que la forma de pago
también está implícita en cómo se cambia esa deuda. ¿Me siguen? ¿Alguna duda respecto a esto? Profe, yo lo que le quería consultar, y si en ese caso tendría dos propuestas donde una sería mejor que otra, o sea, una estaría más beneficiosa porque sería para alcanzar la mayoría, pero después tengo otra. Los que no acuerdan, ¿por cuál propuesta entrarían por la mejor? Sí. Bueno, salvo que en la propuesta que haga el concursado pueda expresar que aquellos que no aceptan, supongamos que yo hago dos propuestas, ¿no es cierto? Dos Sí, propuestas en la cual una de las propuestas es pagarle el 100% a 3 años. Y la otra propuesta es pagarle el 70% a 2 años. Me sigue en un solo pago. Entonces, algunos me firman una propuesta, otros me firman otra propuesta, pero yo consigo la mayoría. Hay algunos que no firmaron ninguna de las dos propuestas. Entonces, la pregunta tuya, Sebastián, es que ¿qué propuesta debe, cuál de las dos propuestas de pago debe pagar el deudor a los que no aceptaron? esa ¿Así es? sería. Sí, Bueno, aquí puede pasar dos situaciones. Que yo en la propuesta como concursado haya expresado que quienes no aceptan, le voy a pagar el 100% a 3 años. Ahí lo que yo voy a hacer es le voy a pagar esa, porque ya está dentro de la propuesta. Y si yo no dije nada, aquí hay dos jurisprudencias. Una jurisprudencia que dice que el deudor, digamos, al no haber aceptado, él decide cuál de las dos propuestas le va a pagar, cuál de las dos propuestas le va a hacer uso a los acreedores. O la otra, que también hay otra jurisprudencia en la cual dice que el acreedor puede decidir a cuál de las dos propuestas quiere que le sea abonado su crédito. Ahora, si ustedes me preguntan, y yo les diría que estoy más inclinado por la jurisprudencia en la cual el concursado es el que decide cómo pagarlo, porque ya el acreedor no quiso hacer uso por ninguna de las dos. ¿Y por qué después sí va a poder tener la posibilidad de hacer uso por alguna de las dos? ¿Me siguen? sí, Pero profe. existe esas dos jurisprudencias, porque en la cual jurisprudencia significa que existen distintos fallos judiciales respecto de cuál es la metodología a aplicar en esta situación. Más o menos, ¿entendiste, Sebastián? Hola, ¿entendieron? Sí, profe, se entendió. Solamente le pido que me contesten, por eso les pido que tengan el audio prendido, si pueden contestarme. Hagamos de cuenta que estamos en la clase. Y que a ver, ahora no les voy a pedir que pongan el video. ¿Quieren ponerlo? Lo ponen, no quieren ponerlo, no lo ponen. Porque es una clase de ayuda. Y quiero suponer que los que entraron a la clase tienen interés de escucharlo. No es una obligación estar. A ver, aquí hay otra, dice, profe, ¿puede explicar a qué se refiere cuando dice acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo? Esa es la esencia del concurso. El concurso preventivo lo que trata es de determinar una deuda que tiene el concursado a una fecha determinada, a los efectos de que a esos tipos de acreedores él pueda negociar una propuesta de pago y a través de esa negociación obtener la mayoría y que esa propuesta de pago sea homologada. Cuando hablamos de que se refiere a acreedor por causa o título anterior, son los acreedores que entran dentro del proceso concursal, porque el proceso se debe hacer un corte
¿Qué significa? Que en el proceso del concurso preventivo no entran todos los acreedores, entran solamente los acreedores que de acuerdo al artículo 32 dice, los acreedores cuya causa o título sean anterior a la presentación en concurso, o sea, ya está definiendo quiénes son los acreedores que sí o sí entran dentro del proceso. Son los que su crédito tiene una causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso. No a la fecha de la resolución de apertura, sino a la fecha de presentación en concurso. Y la deuda que genera con posterioridad a esa fecha no entra dentro del proceso concursal. Son acreedores postconcursales, que ellos para cobrar su crédito directamente pueden ir y hacer una acción individual y ejecutarlo al deudor. ¿Me siguieron? Mariel, ¿entendiste? Profe, ¿esas serían las excepciones del fuero de atracción? No, ¿No? Ah, entonces no, no. no. ¿Podría explicarme esa Eso es parte, otra profe? cosa. El fuero de atracción son para los acreedores del concurso preventivo. Son acreedores que son por causa o título anterior a la presentación en concurso. ¿Me seguí? Sí, y las excepciones serían aquellos que entran por, no sé, por una sentencia Ya anterior. si querés le explico el fuero de atracción, pero esto no Ah, tiene ok, nada que ver con el fuero de atracción. Ya se lo explico. ok. Bien. Dice, el comité de control. Eh, se los comento. Efectivamente, la ley va expresando, ¿no es cierto?, de que en sus distintas etapas el juez debe ir dictando resoluciones nombrando acreedores que integren este comité de control. ¿Qué este comité de control? El control que hace es respecto al proceso en sí mismo. Uno de ellos es cuando dicta la resolución del artículo 14, la resolución de apertura, dice que debe enunciar, formar un comité de control integrado por 3 acreedores quilografarios de mayor monto, o sea, de la lista de acreedores que presentó el deudor a la fecha de presentación en concurso, el juez elige los 3 de mayor monto denunciados por el deudor a ese momento, y también un representante de los acreedores laborales o de los empleados. De los empleados, dice, no de los acreedores laborales. Es tan difícil que el juez pueda determinar quiénes pueden llegar a ser. Lo que hace el juez es cuando en el artículo, en el inciso, no me acuerdo si 8, creo que es del artículo 11, habla de un listado de empleados que debe presentar el deudor. De ahí puede llegar el juez a elegir uno de esos empleados para que integre este comité de control. Cuando va a homologar, que hablábamos recién de la homologación, también, ¿no es cierto?, forma otro comité de control, que este comité de control lo que hace es controla el cumplimiento del acuerdo preventivo de acuerdo a la propuesta de pago que ha sido homologada. Profe, cuando se genera el nuevo comité de control, el Sí, no te anterior, escucho bien, no te escucho bien. ¿ahí se escucha mejor? Sí, el otro día también era muy despacito que te escuchaba. No sé si soy yo nada más, pero bueno. No, creo que es el micrófono de los auriculares. Cuando se genera un nuevo comité de control, el anterior, ¿qué pasa con ese? Desaparece. Bien. Esa era Bien, mi duda. bien. No sé qué otra pregunta hay. Ya vamos a ir a lo que creo que Víctor me estaba preguntando sobre el foro de atracción.
Bueno, le voy aclarando este esquema de fuero de atracción. La regla general es que cuando yo me presento en concurso preventivo, puedo tener juicios que tenía en movimiento a la fecha de presentación en concurso. Juicios de distintos tipos, que había acciones individuales ejercidas por determinada persona, acreedores, en la cual lo que bajo esta acción individual pretendían a esos momentos cobrar sus acreencias. ¿Qué pasa al momento de dictarse la resolución de apertura del concurso preventivo, donde se dice ya empieza el proceso del concurso? La regla general es que todos los juicios de contenido patrimonial se suspenden y se atraen al juzgado de concurso. Regla general. Los juicios de contenido patrimonial se suspenden y se atraen al juzgado donde se está radicado el concurso preventivo. Regla general. Y ahora hay una serie de excepciones que termina siendo mayores las excepciones que la regla general, pero bueno, así está la ley. Eso ténganlo presente, la regla general. Las excepciones, ¿cuáles son? Dice, los juicios ordinarios que se estaban llevando a cabo, el actor puede tomar la decisión de continuar ese juicio en el juzgado de origen. Ejemplo, hay un empleado que le estaba haciendo un juicio laboral al deudor. Viene, se presenta el concurso, ese acreedor laboral puede decidir continuar en el juicio en el juzgado de trabajo, y una vez que el juzgado de trabajo dicta la sentencia y la sentencia está firme, con esa sentencia va y se presenta en el concurso preventivo. Otro, eso son los juicios ordinarios. ¿Qué significa esto? Que el acreedor puede decidir continuar en el juzgado natural, digamos. Otro es los juicios que no se atraen, son los juicios de expropiación. Cuando hay un juicio de expropiación, eso continúa en el juzgado de origen. En estos casos, los juicios de expropiación se tramitan en los juzgados administrativos. Otro de los que no se atraen son los de prenda o hipoteca, que esos pueden continuar hasta la ejecución del bien que está garantizando. Eso no se suspenden tampoco. Y si ustedes se ponen a fijar, los juicios ordinarios, que son juicios de conocimiento, pueden continuar en el juzgado de origen, entre esos los laborales y todo lo otro. Los juicios de prenda o hipoteca, las ejecuciones de prenda, los de expropiación. Y si ustedes ponen a ver, prácticamente la mayoría no se atrae. ¿Quiénes quedarían? Prácticamente los juicios ejecutivos, que eso sí se suspenden y se atraen, como puede ser el inicio de cobro de pesos por un cheque rechazado o por un pagaré no pagado. Esas cuestiones sí se suspenden y se atraen. No sé si fui claro, Víctor. Claro, profe. Claro. Bien. A ver, ¿qué otra preguntita? Profe, lo de remate no judicial no entra, ¿no? ¿Cómo? Lo de remate no judicial. La demanda no judicial. Remate no judicial. Ah, remate no judicial. ¿A qué te refería el remate no judicial? En el artículo 23 habla sobre eso. Por eso le pregunto si eso entra o no. No. A ver, ¿qué otra preguntita? Pregunten todo lo que quieran preguntar, chicos, aprovechen. Los juicios con el fisco no se atraen
Bueno, no, los juicios no con el fisco, los juicios que el fisco le hace al deudor, esos se suspenden y se atraen. ¿Por qué? Porque no son juicios ordinarios, son juicios ejecutivos. El fisco ejecuta a través de una boleta de deuda que tendría el mismo efecto de un pagaré o un cheque. ¿Me siguen? Aquí no hay un juicio de conocimiento, hay un juicio ejecutivo, el que hace el fisco, en este caso nacional, provincial o municipal. Entonces, esos juicios sí se suspenden y se atraen, que no son juicios ordinarios. A ver, no sé si habrá otra pregunta en el chat. Juicio con el fisco no se atraen. Bueno, ya está. No sé si hay otro. Creo que no. A ver qué otra preguntita más. ¿No tiene más preguntitas? ¿O todavía no estudiaron? ¿No tienen dudas? Ya tendría que tener ya conocimiento, ¿no? A ver, chicos. ¿Puede dar ejemplo de incumplimiento parcial del acuerdo que amerite la declaración de quiebra? Bueno, un incumplimiento parcial es, supongamos que yo diga, la propuesta de pago es pagar en 2 cuotas anuales. La primera cuota, yo tengo 10 acreedores, le pago los 10 acreedores. La segunda cuota no logro pagar los 10 acreedores, pago a 5 acreedores y a otros 5 no. Ahí hay un incumplimiento parcial. O sea, ¿por qué? Porque yo no cumplí con la totalidad de los acreedores. Entonces, cualquiera de esos acreedores que yo no le aboné la segunda cuota en tiempo y forma, puede pedirle la quiebra. O como también yo le debía 100 pesos, o la cuota era 100 pesos, yo pagué 50, no estoy cancelando de acuerdo a la propuesta que el concursado hizo, ese mismo acreedor, ante ese incumplimiento parcial. Incumplimiento puede ser parcial o total, ¿no es cierto? Puede solicitar la declaración de quiebra. La declaración de quiebra sí debe solicitarle el acreedor, ¿no? Y si se solicita la quiebra, iría con la nueva obligación, digamos, profe, ¿no? No con el monto Sí, anterior, sí, sí, porque ya hubo una innovación. Ya. una innovación, sí. Si supongamos, en el caso que dábamos hace un rato, la deuda a la presentación del concurso era 1 millón. La propuesta de pago es que pagaba el 80%, o sea, ya la deuda novada es de 800.000. Si le declaran la quiebra, lo que queda como deuda para la quiebra son los 800.000. Aquí pregunta, ¿la renuncia a los privilegios queda sin efecto si se declara la quiebra por incumplimiento? Sí. Títulos admitidos en serie, entra artículo 45 bis. A ver, explícamelo, Valeria. Explícale al profesor. Se escucha, profe, que se escucha bajito si hablo. ¿Cómo? Se escucha muy bajito cuando hablo. Bueno, ahora te hablas más fuerte y vamos a escuchar mejor todo. No entendí el régimen de voto en el caso de los títulos admitidos en serie. ¿Qué es lo que no entendés? Tienen un régimen especial. Claro, ¿cómo es ese régimen? Bueno, eso tiene que, el régimen especial, lo explico.
No va a estar dentro del parcial, pero se lo voy a explicar para que lo sepan. Aquello puede ser que el deudor haya adquirido título en la Comisión Nacional de Valores. Esos son bonistas. Esos bonistas, ante el concursamiento de ese sujeto, ellos tienen un régimen especial. ¿Qué significa? Que para ello tiene que haber una categoría especial en la cual esos poseedores de título no están en una categoría junto con otros acreedores. Solamente integran esa categoría los títulos que están ahí. Puede estar en manos del Estado, puede estar en manos de particulares, depende de los títulos como son. Esos forman una sola categoría. Y esa categoría no hace, las conformidades no se obtienen de acuerdo. Eso hay una reunión entre los bonistas y en esa reunión cada uno expresa la voluntad si acepta la propuesta de pago que efectúa el deudor, especialmente a esos bonistas. ¿Me siguen? Ese es en simple explicación para que ustedes lo tengan en conocimiento. Gracias, profe. Bien. A ver, ¿qué otra preguntita? Profe, Sí. en el caso de que el deudor haga un acto prohibido, ¿qué pasa con él? Sí, a ver, supongamos, los actos prohibidos son aquellos que la propia ley le dice que no lo puede realizar. Ejemplo, una donación. Ejemplo, que le pague a un acreedor durante el proceso de concurso una deuda anterior a la presentación en concurso. Son los dos actos típicos prohibidos que la ley dice que el deudor o concursado no lo puede hacer. ¿Qué pasa si los hace? Ahí pueden ser separados de la administración. Y ese acto realizado es revocable. ¿Me siguen? ¿Me entendiste, Sí, Melanie? profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí. O sea, si el deudor o concursado paga a un acreedor una deuda anterior a la presentación en concurso antes de que la propuesta sea homologada, es una causal de remoción de la administración y ese acto es revocable. O sea, no tiene efecto para los terceros y ahí puede volver ese bien a la masa concursal. Gracias. Bien. Después hay actos sujetos a autorización también, ¿no? Los actos sujetos a autorización son aquellos actos en los cuales el deudor, para poder realizarlo, debe sí o sí pedir autorización al juez. Generalmente, ¿cuáles son los actos que pide autorización al juez? Cuando va a hacer un acto de disposición sobre algún bien registrable. O sea, si el deudor o concursado quiere vender un auto o quiere vender un inmueble, la única forma de poder hacerlo es solicitando autorización al juez, fundamentando la razón del pedido, ¿no es cierto? Eso le corre vista al síndico, el síndico contesta y el juez hace lugar o no hace lugar a ese pedido de autorización. A ver qué otro temita más tienen alguna duda o quiere que se los aclare. ¿No tienen más temita?
tienen miedo de preguntar, ¿no? Y eso que les di una buena guía de los temas que tienen que preguntarme ahora para que vayan clarito el lunes. Debe ser que entendieron muy bien. A ver, chicos, si no Profe, tienen preguntas, los libero, ¿no? profe, Sí. cuando renuncian al privilegio, ¿dónde expresan esa renuncia? ¿Cómo? Cuando algún acreedor renuncia al privilegio, ¿dónde expresa esa renuncia? Hay dos formas de renunciar al privilegio. Si yo soy un acreedor con garantía real de prenda, me presento a verificar y no solicito el privilegio, ahí ya estoy renunciando implícitamente, ¿no es cierto?, a no solicitarlo. La otra forma es que antes de que se, digamos, una forma de renunciar al privilegio, fuera de esa, es presentando un escrito al juzgado donde hace expresa mención de que procede a renunciar al privilegio que le ha sido reconocido en el juzgado. Y ahí tiene doble efecto. Si eso lo hace antes de la resolución de categorización, ese acreedor va a ser incorporado como un acreedor quirografario. Y ese acreedor quirografario va a poder entrar en el proceso de negociación con el deudor. Generalmente lo hacen para eso. Renunciar después de la categorización a un privilegio sería una locura, ¿no? Pero también lo puede hacer después, pero siempre lo hace por escrito ante el juez, Gracias, profe. de acuerdo a los Profe, porcentajes que la ley establece. Sí, no sé quién quería preguntar. sí, yo, esa renuncia es que podía ser algo del 20%, del 30%, creo que había dicho el profesor en clase. Sí, esos son los porcentajes que la ley establece. Por Ok, eso, está lo bien. que yo puedo renunciar en determinados acreedores, como ser los acreedores laborales, son los porcentajes hasta lo que la ley permite, digamos. Por ejemplo, un acreedor laboral no puede renunciar al 100% del privilegio. ¿Qué otro temita tienen? No tengan miedo, chicos, de preguntar, no tengan miedo. Ahora donde tienen que aprovechar de preguntar lo que tengan duda. profe, ¿entra concurso en agrupamiento? No. Y el Profe, si yo acuerdo, tuviera un privilegio, en la ocasión me convendría renunciar a ese privilegio. Bueno, depende. Si yo tengo, depende qué tipo de privilegio tenga. Y si me convendría renunciar al privilegio, también tendría que saber la razón por la cual renuncio. Si es para lograr entrar dentro de la categorización para poder votar o no. Pero generalmente, si hablamos por conveniencia, siempre teniendo un privilegio tiene más posibilidad de cobro que un acreedor quirografario. Más posibilidad de cobro y un porcentaje mayor. Cuando renuncian al privilegio, ¿dónde lo expresan? Bueno, acabamos de contestarlo. A ver, bueno, hasta ahora creo que no quedó juicio del fisco, los títulos. ¿El periodo de exclusividad se puede extender solo una vez? Bueno, a ver, la ley establece que puede
prorrogarse este periodo de exclusividad establecido por la ley, argumentando el deudor el fundamento del por qué. Sí, la ley habla de que una vez puede prorrogarse ese periodo de exclusividad. La práctica muchas veces no lo es así, pero nosotros tenemos que explicarle lo que dice la ley, ¿no es cierto? Porque aquí hay muchas situaciones que deben ser tenidas en cuenta. Entonces, no es lo mismo un concurso preventivo donde yo tengo 5 acreedores y mis acreedores están en la ciudad donde está radicado el concurso, no hay muchas dificultades. Si yo tengo un concurso donde hay 400 acreedores, de los cuales la mayoría está dispersa en distintas ciudades del país por la actividad que yo desarrollo, seguramente la negociación va a ser mucho más compleja, por lo que al no estar los acreedores en la ciudad donde se radica el concurso, va a ser más difícil. Y ahí el plazo de 90 días más lo que pueda llegar a adicionarse, es bastante exiguo para una negociación como lo es entre el deudor y los acreedores, ¿no? Pero sí, legalmente la ley dice que se puede postergar una vez. Algunas veces en la práctica las postergaciones son más de una vez. Pero eso no lo dice la ley, ¿no? Lo dicen los usos y costumbres que muchas veces pasan en los juzgados. A ver si tengo alguna otra pregunta por acá. Incumplimiento, la renuncia a los privilegios. Bueno, creo que no hay alguna otra pregunta que esté por acá. No. Profe, ¿qué son los créditos subordinados? Bueno, hay una categoría de crédito, de privilegio. Los créditos subordinados son la última categoría de los créditos, total así que están más abajo de los créditos quirografarios. Los créditos subordinados son los que están, aquellos créditos en los cuales están sujetos a alguna decisión. Ejemplo, aquellos créditos en la cual una propuesta que yo les realice a esos acreedores y yo diga, a estos acreedores yo le voy a abonar su crédito una vez que cancele a los acreedores quirografarios, esos son los créditos subordinados. O sea, significa que están a resulta de lo que se expresó a los efectos de poder acceder al cobro de sus créditos. O sea, el acreedor A, B y C, yo digo que a esos 3 acreedores le voy a pagar, y es la propuesta que les realizo, le voy a pagar una vez que le cumpla a los otros 10 acreedores quirografarios. Entonces, él lo que hace es, está subordinado a que le pague el 100% a los otros acreedores quirografarios y recién ellos cobrarían. O sea, está subordinado a un hecho que no depende de la voluntad del deudor, sino depende de un hecho en la cual él propuso. ¿Esta sería la residual, Sí. profe? ¿Cómo? ¿Esa sería la residual? La No propuesta que se le hace yo no lo llamaría residual, yo lo llamaría crédito subordinado, como lo sobre la es. propuesta. Ajá. Exactamente. ¿Por qué? Porque está subordinado a un hecho para poder hacer efectivo su cobro. Distinto es un crédito condicional, que es otra cosa. Y en este caso, ¿no es cierto? Cuando yo digo un crédito subordinado, no puede estar subordinado a la voluntad del propio deudor. Ejemplo, yo le voy a pagar a estos acreedores si tengo ganas. No, eso no es si tengo ganas, porque eso ya depende de la voluntad del deudor si tiene ganas de pagar. No, eso no está admitido en la ley de concurso y quiebra.
Bien. Cuando fracasa el concurso, el juez recurre a la quiebra o lo puede salvar. ¿En qué caso? Bueno, depende primero cuando el fracaso del concurso es anterior a la homologación. Si se trata de una persona humana, le declara la quiebra. Si se trata de una persona jurídica, le abre el proceso del cram-down. Y después le puede declarar la quiebra. No puede salvarlo porque él disponga, digamos. No está por la voluntad del juez. Tiene que darse algunas de las condiciones que la ley establece. ¿Entendiste, Carla? Bien. A ver si hay otra pregunta. ¿Entraría el acuerdo extrajudicial? No. Profe, ¿puede explicar qué se refiere cuando dice acreedor? No, eso ya está. A ver, se me cerró el Zoom. Me quedó claro con el ejemplo que dio, gracias. Bueno. Comité de control. Profe, ¿sí? ¿podría dar un ejemplo de propuesta residual? Estoy medio confundido en ese tema. Hace un rato di un ejemplo de propuesta residual. Un caso de propuesta residual es que yo digo, la propuesta que hago es, le voy a pagar el 100% a 5 años, en 5 cuotas anuales. Esa es la propuesta que yo hago. Y a los que no acepten esa propuesta, la propuesta va a ser pagar el 50% en 3 años, con 2 años de espera. O sea, si yo firmo el acuerdo, voy a tener esto. Y si no lo firmo, la residual, la propuesta residual es para los que no firmaron conformidad alguna, o sea, los que estarían dentro del 33,33% que no prestaron conformidad. Esa propuesta es la residual, es la propuesta que se le aplica por no haber elegido una opción. Listo. ¿Entendiste, Víctor? Sí, profe. Por eso Sí, sí. decía que hace un rato es distinto lo residual que a lo subordinado. Sí, me quedó claro. Me quedó claro. Bien. ¿Profe? Sí. Los acreedores que verifican tarde sus créditos, ¿ellos tienen que pagar todos los gastos del proceso? Sí, sí. Los acreedores que se presentan tardíamente deben pagar los honorarios al abogado del concursado y a la sindicatura, más todos los gastos que ocasiona el incidente, ¿no? Es Gracias. una, y a su vez tiene una sanción. La sanción que tiene al recurrir tardíamente al proceso es que no entra dentro de la categorización, o sea, no tiene la posibilidad de negociar con el deudor la propuesta de pago y él se tiene que allanar a la decisión de la mayoría. Bien, gracias, profe. Bien. A ver, dice, si yo tuviera un privilegio, ¿en qué ocasión me convendría renunciar a ese privilegio? Creo que la contestamos ya esa, ¿no? Sí. Creo que verifiquen el crédito. Acabo de contestarla a esa. ¿Entraría el acuerdo o no? Sí, no, creo que en el chat no tengo otras preguntas, por lo menos no las veo.
A ver qué otra preguntita más tienen, chicos. No sé por qué siempre tienen miedo a preguntar. No tengan miedo a preguntar, aunque sean, ustedes consideren preguntas que puedan llegar a ser hasta tonta, pero no, nada tiene ese carácter. Lo Profe, en importante es que caso de ustedes tengan claros los conceptos. y en caso de los honorarios por causa de pronto pago, no formarían parte de ese crédito, ¿no? Los honorarios de los juicios laborales del Sí, abogado que inició el juicio laboral, que está en el con crédito con privilegio general, no entra dentro del pago. ahí se tendrían que hacer cargo de esos honorarios los propios trabajadores, digamos. No, el abogado que tiene regulado tiene que presentarse a verificar su crédito y se le verificará con privilegio general. No se tiene que hacer cargo el acreedor laboral. Es un crédito que tiene el abogado con el deudor, no con el empleado. Empleado. Tiene que esperar. Profe, si el deudor no acompaña la nómina de acreedores laborales, ¿el juez no abre el concurso preventivo? Primero, para abrir el concurso preventivo debe cumplir con todos los requisitos del artículo 11. Y si yo no presento esa nómina, no estoy cumpliendo. Salvo que diga que no la presento porque no tengo acreedor, no tengo empleado. En ese caso sí lo abrirían. Sí, porque está expresando que no tiene. Entonces, si yo no tengo empleado, no puedo hacer una nómina porque no la tengo. Lo mismo es que si yo soy una persona humana y no llevo contabilidad y no hago balance, digo que no presento los balances porque no soy una persona obligada a llevar balance. Pero lo tengo que expresar. Si no expreso nada, no estoy cumpliendo. Para que le abran el proceso, tengo que cumplir con los requisitos del artículo 11, sí o sí. Aparte de ser un sujeto concursable, aparte de no estar dentro del periodo de inhibición, aparte de que a la solicitud de apertura del concurso preventivo lo haga ante un juez competente, ¿no? Si yo cumplo con todos esos 4 requisitos, el juez sí o sí debe dictar la resolución de apertura del concurso preventivo. No tiene razón para rechazar la apertura si se cumple con esos 4 requisitos. Gracias. Bien, a ver qué otro temita quieren. Bueno, chicos, si no tienen más temita, recomendación que le hago. Tienen sábado y domingo para refrescar los conocimientos, parte del lunes, y la verdad les deseo la mayor de la suerte. Siempre quiero que mis alumnos aprueben, y eso es lo que la cátedra siempre queremos. Por eso hemos implementado el régimen de la promoción, dándole la oportunidad de que si ustedes más o menos la llevan al día, tengan la posibilidad de sacarse la materia, que es mucho más fácil que ir a rendir el examen en forma oral, que realmente no sé por qué se ponen tan nerviosos para poder rendir, ¿no? De todas maneras, si les surge alguna duda en el chat de la comisión, perfectamente me lo pueden mandar, se lo contesto y les sirva todo. La idea es que si tienen duda, lo hagamos por estos medios, a los efectos de que no solamente les sirva a quien hace la pregunta, sino a todos. Estoy a disposición para lo que ustedes, las dudas que ustedes tengan, así que si quieren hacerla cuando estén estudiando y tengan esa duda, andan por ese chat. ¿Le parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la verdad que le deseo muchísima suerte.
Pero la suerte no viene sola, le aclaro. A la suerte hay que alimentarla con lectura, porque la suerte por sí sola, sin lectura, es difícil que venga. Así que aprovechen Profe, estos días. Sí, una compañera pregunta en el chat si puede repetir los temas que entran en el parcial. los temas que entran en el parcial, a ver, lo tenía anotado de vuelta acá, como es medio largo, ya le digo. Lo anoté en el celular como una ayuda a memoria. Primero, lo que es cesación de pago, el concepto de cesación de pago, la petición de apertura del concurso preventivo, los requisitos del artículo 11, la resolución de apertura del concurso preventivo, cómo es la administración controlada, los actos prohibidos, que algo estuvimos hablando, los actos sujetos a autorización, los actos permitidos, el régimen de los intereses, cómo se aplican los intereses. Los intereses se aplican en el régimen general, es que a la fecha de presentación de concurso los intereses se suspenden, salvo en dos situaciones: los créditos laborales que continúan hasta el efectivo pago y los créditos con garantía real de prenda o hipoteca. Es el régimen de los intereses. La suspensión de las medidas digamos, el régimen de atracción, de lo que estuvimos hablando. ¿Qué pasa con el viaje al exterior si quiere el concursado poder hacerlo? Todo lo que es la verificación tempestiva, la verificación tardía, el pronto pago de oficio, el pronto pago a pedido de parte, que es lo que estuvimos charlando algo. El incidente de revisión, que es la apelación a la resolución del artículo 36, el informe general, la clasificación de acreedores, la resolución de categorización, el periodo de exclusividad, la mayoría, cuáles son la doble mayoría, tienen que conocerla, la homologación que estuvimos hablando, la resolución de obtención del acuerdo, la impugnación, cuáles son las 4 causales de impugnación a esa resolución de existencia de acuerdo, la homologación y los efectos de la homologación. En síntesis, rápidamente, no es nada complicado. Aprovechen que concurso es mucho más fácil que quiebra, así a sacarse la mejor nota posible a los efectos de llegar a ese promedio de 7 para poder promocionar, digamos, para poder ir al coloquio y promocionar. ¿Alguna dudita? Bueno, chicos, estudien estos días y si necesitan sacarse alguna duda, está el chat y se lo voy a tratar de contestar lo más rápido posible. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. mucha suerte el lunes. Y nos estaremos viendo en el próximo, ya presencial, la próxima clase práctica. Hasta luego. Chao, chao. Luego, profe, gracias. Chao, chao.